información. 4 en Canal 4. Buenas noches, audiencia. Hola, Daniel. Buenas noches, Néstor, ¿cómo le va? Bien, un poco asustado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos tenido una serie de programas, hoy inclusive, en donde hemos, y perdónese la inmodestia, hemos logrado una selección de temas y de expositores de una calidad enorme. Hoy vamos a repetir el evento, pero caramba, Daniel, vamos a poder seguir vamos a poder mantener este nivel. Este nivel. Vamos a tratar, pero la verdad, Néstor, es cierto, hemos tenido unos programas muy interesantes y el de hoy, escuchen los temas, amigos que están del otro lado. La problemática ambiental de la ciudad de San Francisco. El Instituto de la Prisión Preventiva en un segundo bloque, con una de las personas más calificadas para hablar de este tema. Y en el tercer bloque, la reforma laboral. Vamos a iniciar una serie de entrevistas sobre la reforma laboral en ciernes. Así que 3 temas de gran actualidad. En el primero, de la mano del progreso, ha venido la problemática ambiental en nuestra ciudad, en nuestro país, en todo el mundo. Y hay preocupaciones y hay temas que merecen la atención de los ciudadanos y de instituciones ambientales de la ciudad, como es el caso de AMAD. Y AMAD ha generado 2 o 3 inquietudes respecto de algunos proyectos que están en proceso en la ciudad de San Francisco y en los que han marcado preocupación, necesidad de información. Bueno, sobre eso vamos a hablar con Luis Gaviglio de AMAD. Luis, buenas noches y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. No, gracias por compartir esta mesa con nosotros y con nuestra audiencia, Luis. Un primer tema que provocó interés público fue una nota de prensa que hicieron ustedes relacionada con una probable instalación de una fábrica o una planta, sería una planta procesadora de agroquímicos en el parque industrial. Ponenos en tema, Luis, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo se manejan estos temas? ¿Qué tipo de regulaciones hay en nuestra ciudad? Y bueno, ¿cómo se están aplicando? Bueno, lo que ha hecho AMAD es informar públicamente de que vamos a participar activamente el próximo 16 de noviembre de la audiencia pública que se va a llevar a cabo en esta ciudad, convocada por la Secretaría de Ambiente, para tratar el estudio de impacto ambiental de un proyecto que se llevaría a cabo en el parque industrial de nuestra ciudad. Se trata de una fábrica de fitosanitarios, es decir, lo que toda la gente denomina agroquímicos, productos químicos para la actividad agropecuaria, insecticida, fungicida, bueno, glifosato, todo. Cuando nos dicen, a mí por lo menos, no sé si, por supuesto que es una deformación informativa, pero cuando uno dice fitosanitario, piensa en el glifosato. ¿Es solo el glifosato? ¿Qué es el glifosato? No. El glifosato es uno de los productos. En este caso, este emprendimiento de una firma denominada KenLab, que es formulación de fitosanitarios y fraccionamiento, ¿no es cierto?, va a elaborar y va a fraccionar varios de estos productos de la lista de agroquímicos. Es una lista muy importante. El glifosato es un agroquímico. El glifosato es uno. Y ellos van a producir 2 variedades de tipo glifosato según la información que hemos podido acceder. Porque la información que podemos acceder es la que la Secretaría de Ambiente hoy ha puesto en Internet. Es decir, esa documentación está disponible en Córdoba Capital. El cuestionamiento nuestro es que esa información previa a la audiencia, unos días antes, esté en San Francisco, es decir, en la ciudad donde se va a llevar el proyecto, para conocimiento de todo el entorno del parque industrial y de toda la comunidad. ¿La convocatoria quién la hace? ¿La Municipalidad de San Francisco o el Gobierno de Córdoba? No. La Secretaría de Ambiente. La Secretaría de Ambiente,
el organismo competente, que es la Secretaría de Ambiente, que depende del Ministerio de Obras Públicas y Ambiente de la provincia de Córdoba. Es decir, para que nos ubiquemos, ¿no es cierto? Normalmente nuestra reacción ciudadana es cuando una empresa se viene a radicar en San Francisco, cantamos las burras, es decir, Sí, señor. genera empleo, genera movimiento económico, Una ¿no es cierto? inversión. Una inversión, posiciona mejor a San Francisco, pero frente a esta radicación concreta se abren interrogantes respecto, bueno, ¿qué impacto va a tener? ¿No es cierto? Y realmente el impacto y cuáles son las garantías para minimizar ese impacto, ¿no es cierto? Es decir, para hacer un balance costo-beneficio. Es decir, ¿cuál va a ser el costo de San Francisco como comunidad recibir una empresa de estas características? Esta es una empresa que ocupa importante mano de obra. Estamos hablando de un proyecto, según la información oficial, de un proyecto de 20 millones de pesos, de 2.000 metros cuadrados de superficie y de una producción de miles de litros de este tipo de sustancias químicas. Lo que hace el organismo competente es cumplir con la ley 7.343 y el decreto de impacto ambiental que este tipo de empresas y de proyectos están obligados a presentar. En el parque industrial, según la información que tenemos, mañana la vamos a tratar de ampliar, ya habría emprendimiento de este tipo. Ya están instalados. Ya están instalados. No es nuevo en la ciudad. No es nuevo este proyecto de KenLab. Bueno, llama la atención porque a esta empresa se le solicita toda la aplicación de la ley y a los emprendimientos anteriores que ya están fraccionando agroquímicos no se lo va a solicitar. Esa respuesta la tiene que dar la autoridad competente, ¿no es cierto? Y la audiencia pública puede ser una oportunidad. La importancia de este tema la da un episodio que no sé si ha terminado de resolver, que es la erradicación de una agroquímica muy importante en los alrededores de Córdoba, ¿no es cierto? Que hubo todo un movimiento... Claro, el proyecto Monsanto. En Malvinas, Argentina. En Malvinas, Argentina, ¿no es cierto? ¿Este es un proyecto de esas características? No. ¿Es asimilable a eso? No, es decir, si este proyecto y la infraestructura que se va a llevar a cabo cumple con la legislación vigente, cumple con la normativa de seguridad y realmente no afecta ni recursos naturales del entorno ni la calidad de vida de la gente, estamos ante una producción responsable, seria, Inocua, de sustancias químicas que no estarían generando riesgo, pero sí son actividades de riesgo. Por lo tanto, el tema de la audiencia pública es muy oportuno, primero para recetar información de primera mano y segundo para después, a partir de esa información que se va a dar en la audiencia pública, desde nuestra organización ambientalista podamos fijar una posición y hacer un aporte a la comunidad y al parque industrial. A priori, AMAD, por lo que deduzco de lo que nos estás diciendo, no está ni a favor ni en contra del proyecto. No, porque nosotros partimos de la base de que producción y medio ambiente no son incompatibles. Desgraciadamente para un sector empresario, para muchos funcionarios que están hoy ocupando cargo público, no tienen incorporada la cuestión ambiental en su agenda. Entonces, cuando salen este tipo de observaciones o de información como hemos hecho nosotros reconocemos que produce un tipo de impacto, pero son proyectos que si se respeta la legislación vigente y no afecta recursos naturales ni la calidad de vida de las personas, son proyectos viables. Lo que tenemos que ver acá es cómo están funcionando estas fraccionadoras de agroquímicos que ya están instaladas en el parque y este proyecto que viene a instalarse ahora. Y generalmente también tiene un número interesante de generación de puestos de trabajo. Los que ya están en el parque industrial no son de esta firma, son otras. Son firmas de concesionarios locales, pero hay un número interesante, son 4 o 5 emprendimientos que ya están fraccionando agroquímicos. ¿Esto genera mucho efluente? Sí. Por eso es importante. Y por allí puede venir la contaminación. Claro, ahí tenemos que ver qué tipo de instalaciones tiene el parque para tratar este tipo de efluentes. Usted en este fraccionamiento de agroquímicos va a tener residuos de empaque, va a tener residuos líquidos, solventes, va a tener residuos de tambores. No nos olvidemos que estamos hablando de depósitos de 30.000 litros. Estamos hablando de producción de 5.000 bidones. Es decir, es muy importante que el efecto... 5.000 bidones día. No, creemos que lo anunciado en el proyecto es una producción semestral.
no está claro. Por eso es muy importante el tema de la audiencia, cuál va a ser la producción que se va a llevar a cabo y cuál es la producción actual del parque también. ¿Qué está pasando con todo este tipo de residuos? Esto va a venir también muy importante para saber en qué condiciones tenemos en la ciudad para tratar este tipo de efluentes importantes. La planta de líquidos cloacales no está en condiciones hoy de recetar este tipo de líquidos. Por eso es muy importante saber... Pero hay también un proyecto de construcción en marcha de readecuación de todo lo que es la planta de tratamiento de efluentes cloacales. Eso iría pero al que no está funcionando en este momento, todavía no está terminado. Es decir, perdón, Luis, ¿no es cierto? El tratamiento de estos efluentes se hace en las mismas instalaciones del tratamiento de líquidos cloacales o tiene aparte? Estos tipos de sustancias merecen la construcción primero de una laguna aparte y después, según el tipo de efluente y su grado de contaminación, su composición química, puede que ese efluente, la razón social generadora se lo tenga que llevar de la ciudad. Que es lo que nosotros estamos planteando. Se ingresa al basurero municipal residuos que no tendrían por qué estar en la ciudad. La generadora debería estar obligada a llevarlas a plantas que tienen los tratamientos adecuados para esto. Claro. En San Francisco en este momento no está preparado para esto y no creemos que el parque industrial lo esté. En caso de que se generen, vuelvo a reiterar, falta mucha información sobre el tema de los efluentes. Tomando contacto con la información necesaria, ¿qué plazo van a tener los interesados en opinar sobre este tema para hacerlo? Mire, yo tengo la sensación que en la cuestión ambiental la opinión de la sociedad va por detrás de la concreción de los proyectos. Desgraciadamente en nuestro país y sobre todo en la provincia de Córdoba, las cuestiones ambientales de la sociedad, es decir, siempre surgen después que se han producido los hechos. Este es un trámite, fíjese usted, que ha comenzado en el 2016. Nosotros hemos presentado hace tiempo una nota al municipio que nos informaran si esa planta de fraccionamiento iba a estar ubicada en el sector urbano o en el parque industrial. ¿Por qué? Imagínense una planta de esas. Claro. Bueno, al día de la fecha no hemos tenido respuesta. Entonces, eso hace de que se generen un montón de interrogantes por parte de la sociedad, en este caso de los voluntarios ambientalistas, y tengamos que estar dando a conocer a la comunidad que el próximo 16 de noviembre hay una audiencia pública y que deben participar todos los interesados. ¿Ustedes van a participar? Sí, aparte en esto hay antecedentes. El Sindicato de Empleados de Comercio ha estado trabajando, creo que junto con el Ministerio de Trabajo, el área específica del Ministerio de Trabajo de la provincia, para que ya se han trasladado los fraccionamientos, por ejemplo, de pinturerías. Por ejemplo, en esto la sociedad trabaja responsablemente. Lo que sí creo que los organismos competentes, locales y provinciales, no están a la altura de las circunstancias en lo que hace la información de la comunidad. Luis, antes que se nos vaya el tiempo, hay un segundo tema que estuvieron planteando ustedes, que es la cuestión del impacto ambiental de un proyecto de mediateca que se llevaría a cabo aquí en el centro cívico. Ahí, ¿cuál es la mirada que tienen y qué es lo que están planteando ustedes? Bueno, nosotros, este es un proyecto de 3.000 metros cuadrados, de los cuales 2.500 metros cuadrados son proyecto cubierto. Acá al frente. Acá al frente de donde estamos nosotros. Es decir, que es a metros del monumento de San Martín. Exacto, claro, exactamente. El proyecto, recordémoslo, nace de un concurso del Colegio de Arquitectos y del municipio, de la puesta en valor de todo el centro cívico de la ciudad, que incluye la construcción de la mediateca. Sí. Esa mediateca iría ubicada sobre el lado norte de la plaza cívica, y la otra ala sobre el lado sur. Es una intervención muy importante en metros cuadrados. Entonces la preocupación nuestra es porque no hemos encontrado ni en la clasificación ni en los comentarios del Colegio de Arquitectos de la ciudad ni del municipio a ver cómo remediamos el impacto ambiental que causa esto en uno de los principales pulmones verdes que tiene la ciudad. El centro cívico tiene alrededor de 40.000 metros cuadrados entre el Jardín Botánico y la plaza de Gardel, la plazoleta de Gardel.
La Plaza Cívica San Martín, que es de lo que estamos hablando, donde se va a intervenir, tiene alrededor de 11.000 metros cuadrados, algo así. Vamos a intervenir con 3.000 metros cuadrados ahí. Que no es poco. Que no es poco, y la preocupación nuestra es cómo se remedia eso, o si realmente, teniendo 2 playas de estacionamiento, por Champañá y otra por Lisandro de la Torre, que son del municipio, porque este tipo de proyecto no se llevó ahí, donde no ocasionaría ningún tipo de impacto ambiental. Acá sí lo ocasiona. Lo que sí hay que descartar, diría entre comillas, es un proyecto osado, es un proyecto de mediateca, que es una de las técnicas más modernas hoy que se forman en estos centros y tiene un cívicos. sistema de plaza seca, es decir, la circulación no se ve muy afectada en el proyecto, según lo que yo pude ver, porque en la parte de abajo es abierto, digamos, es como si fuese una galería, y la construcción arranca desde el primer piso para arriba, es decir, en la circulación de la plaza tenés un impacto relativo, pero hay una ocupación de espacio verde y de lugares donde hay plantas. Sí, sí, hay una importante ocupación de espacio verde en el lado sur de la Plaza Cívica, como todos las conocemos, y otra acá. De todas maneras, nosotros también le hemos preguntado al municipio, no hemos tenido la respuesta todavía, a ver si ellos han hecho un estudio previo y cuál va a ser la mitigación de esto. Ahora, es decir, es un proyecto que, a pesar de que fue muy difundido el concurso, la comunidad ahora recién se está enterando de que la Plaza Cívica va a ser intervenida, ¿no es cierto? Va a ser intervenida. De todas maneras, es un tema que creo que hay que darlo a discusión, y algo recién decía el doctor Néstor Gómez, que esto hubiese sido bueno de que este tipo de debates se hubieran hecho cuando se realizó el concurso. Es decir, si usted interviene el principal pulmón verde que tiene la ciudad, lo mínimo que tiene que tener es un plan de amortiguamiento, cómo no perdemos esa masa forestal, por la importancia que tiene el espacio verde y el árbol para la calidad de vida. Sí, señor. Y en términos generales, ya se nos fue el tiempo. En términos generales, ¿cómo estamos con la arboleda? Siempre ha sido una característica fuerte de la ciudad de San Francisco. Tenemos mucho verde. ¿Cómo ves que se mantiene? ¿Se mantiene? ¿Se cae? ¿Se cuida? ¿Hay información calificada al respecto? ¿O es todo a ojo de buen cubero? ¿Cómo está eso? La última información oficial y estudio responsable que se realizó fue el Plan de Acción Verde en 1997. A partir de ahí no hubo censos forestales, ni de espacio verde, ni de la forestación urbana. En aquel tiempo estábamos por debajo de la media de 3 plantas por habitante. Yo creo que hemos retrocedido en ese sentido, a pesar de la ampliación urbana que ha tenido la ciudad. Tanto en metros cuadrados por espacio verde como en planta por habitante aún no estamos llegando a la media recomendada, porque la calidad ambiental, uno de los parámetros para medir la calidad ambiental de la ciudad son los espacios verdes y la forestación, ¿no es cierto? Y en ese sentido no estamos bien. ¿Por qué? Bueno, si cruzamos la calle, vamos a observar acá alrededor, nomás hemos estado midiendo todo lo de la Plaza Cívica, usted tiene decenas de plantas secas, en el pleno corazón de la Plaza Cívica, ¿no es cierto? No tenemos un plan local de forestación ni de promoción de conservación del arbolado, que tendría mucho que ver con la educación, con la responsabilidad del vecino. Esto no es una responsabilidad del gobierno local, también de toda la sociedad de San Francisco. Es una responsabilidad de todos. Creo que en términos de espacios verdes y forestales estamos en retroceso. Luis, te agradecemos muchísimo que hayas participado del programa. Lo vamos a seguir al tema, por supuesto, con Néstor, y después del 16, después de la audiencia pública, lo vamos a volver a abordar, por supuesto, ¿no? Así que gracias. Nosotros ahora vamos a buscar una pausa. Cuando volvamos, hay un instituto del derecho penal, del derecho procesal, penal sería, ¿no es cierto? Derecho procesal. Que es la prisión preventiva. Ha tomado un auge especial en los últimos días porque se ha dictado prisión preventiva a personas muy conocidas de nuestro país. Pero se habla mucho y se sabe poco. Nosotros queremos explorar un poco sobre este tema, y para eso tenemos a una de las personas más calificadas de la ciudad, que fue juez de control, que tomaba decisiones respecto de estas cuestiones, y que ahora integra la Cámara del Crimen. La Cámara del Crimen de nuestra ciudad, que es el doctor Guillermo Rabino. Al regreso de la pausa, un bloque imperdible. Si cuando decís le dictaron la prisión preventiva, querés saber de qué se trata.
Tenemos paisajes, tenemos rutas, tenemos hoteles. Tenemos actores. Tenemos arte. Tenemos técnicos. Tenemos fotografía. Tenemos ilustradores. Tenemos animadores. Tenemos productores. Tenemos vestuario. Tenemos equipos. Tenemos maquilladores. Tenemos trayectoria. Tenemos reconocimiento. Tenemos creatividad. Tenemos todo lo que hay que tener. Nace una industria. Nueva ley y Polo Audiovisual Córdoba. Otra idea del gobierno de la provincia de Córdoba. María nunca pudo llevar a su hija a la plaza. Le sacó el casco porque le daba calor. No te quedes en el camino. En San Francisco elegimos cuidarnos. Moratoria Municipalidad de Frontera, una oportunidad única. Deudas administrativas y deudas en gestión judicial. Reducción de hasta 100% en intereses y multas formales. Acércate a la municipalidad y arma tu propio plan de pago hasta en 24 cuotas. Municipalidad de Frontera, nuestra ciudad. Victoria Civalero, Intendenta. Bueno, Daniel, un tema que se las trae, un tema que trasciende lo que es el ámbito abogadil, el ámbito de los tribunales. En esto estamos hablando del derecho de defensa en juicio, del debido proceso, de garantías constitucionales, es decir, de algo que ojalá no tengamos que ejercer esos derechos, pero que potencialmente estamos en riesgo todos si hay una errónea aplicación de las normas que hacen a la garantía de que no nos van a detener, que no nos van a condenar sin que se cumplan las normas legales elementales. Claro, y frente a eso, la opinión pública que reclama, a veces sin conocimiento de derechos y de garantías, pero desde, no sé si llamarlo sentido común, pero desde una opinión generalizada, que aquellos que delinquen sean detenidos. Y especialmente cuando hablamos de algunos delitos impactantes como son los delitos de corrupción. Es como que hay una tensión allí que nosotros queremos ir desglosando, primero sabiendo de qué se trata, en términos didácticos, la prisión preventiva. Y para eso contamos con la persona ideal porque, bueno, toma decisiones en ese sentido, pero además es docente. Así que le agradecemos al doctor Guillermo Rabino, camarista de nuestra ciudad, miembro de la Cámara del Crimen, que nos acompañe hoy. Guillermo, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, ¿qué es la prisión preventiva? ahí está planteado el tema. Bien planteado, doctor, abogado y conoce el tema. La cuestión es siempre qué hacemos con una persona que todavía es inocente, que la ley lo dice, la Constitución lo dice, y que cualquier persona puede entender que si es inocente no puede estar preso, hasta que se le haga un juicio y eventualmente se lo condene. Pero la ley, la Constitución y los pactos internacionales prevén esta situación y dicen, no es que no pueda nunca estar preso. Bajo determinadas circunstancias, a las personas acusadas de delito se las puede detener. El tema es cuáles son esas circunstancias y los reclamos de la sociedad que a veces reclaman más allá de lo que la ley misma, y cuando hablo de ley quiero dejar claro, por eso lo repetí recién, que estamos hablando de ley, no solo cordobesa, no solo argentina, sino internacional y similar en todos los países del mundo. La legislación y la aplicación de este instituto, con mayor o menor fuerza quizás, pero está prevista en términos similares en todos los lugares del mundo. ¿Cuándo podemos tener preso a una persona que está acusada
Antes de ser condenada. Antes de ser condenada. Una persona que es inocente, como cualquiera de nosotros que recibimos una denuncia en contra, y cuándo es que se la puede detener y por qué. Las razones son simples y la puede pensar cualquier persona común. Cuando tenemos miedo que la persona se escape, o cuando tenemos miedo, que la persona interfiera en la prueba, en el procedimiento que de lograr la testigos. Exactamente. Cuando de alguna manera podemos probar, porque también esta circunstancia no es simplemente tener miedo, sino que el juez tiene que recurrir a elementos que le indiquen que esa situación es posible. Las dos situaciones, que se fugue y entonces no podamos ni hacer el juicio ni aplicarle pena, porque si se fugó no lo tenemos, o que interfiera amenazando testigos, ocultando algún objeto, destruyendo algún documento. En esas situaciones, entonces el Poder Judicial está autorizado por ley, la ley en sentido amplio que estoy diciendo, a detener a las personas mientras dure el peligro. Si el peligro desaparece, si por ejemplo ya se recolectó toda la prueba, si se advierte de alguna manera que lo que antes era peligroso parecía peligroso ya no lo es, la persona esa podría recuperar la libertad hasta que se haga el juicio. Este sistema, ahora bien, como lo que es difícil de manejar a veces y da un margen de discrecionalidad más o menos importante, es si no tenemos una bola de cristal, ¿cómo vamos a saber realmente si una persona, si la dejamos en libertad, se va o no se va? Y pongo un ejemplo famoso, el del padre Grassi. Claro. El padre Grassi fue acusado del inicio de delitos graves y por resolución de Buenos Aires fue dejado en libertad, porque no había elementos que hagan pensar que cada vez que lo citaban, estaba derecho, comparecía, se defendía. Exactamente. Y tenía una pena, un pronóstico de pena, que es lo que decimos los penalistas, un pronóstico de pena, o sea, jurídicamente se pensaba que en el caso que se lo condene, que teníamos un principio de prueba, pero que en el caso que se lo condene en el juicio, iba a tener una pena alta. Como la tuvo. Como la tuvo al final. Una pena alta que a cualquiera le hace pensar, con una pena así, me voy. Dejo familia, dejo trabajo, todo, claro, porque si no voy a tener que estar 10, 15 o 20 años preso. Entonces es un indicio importante, y ahí voy. Ese es un indicio importante de si una persona se va a ir o no, se va a profugar o va a interferir en el proceso. Pero no puede ser el único. Y el juez o el fiscal, según cómo funciona el sistema procesal, que toma la decisión, tiene que tener indicios certeros de que se pueden dar alguna de las dos situaciones, o es una apreciación subjetiva. En la justicia nos manejamos con prueba. Siempre hay un famoso tratadista que dicen los jueces no son en realidad los que condenan o los que absolven, sino las pruebas, si hay o no hay prueba. Y para esto también tiene que tener un pensamiento basado en pruebas que le acrediten esa intencionalidad. Si la persona está preparando bolsos, si la persona está sacando pasajes en el exterior, si la persona no tiene un domicilio que lo va mutando fácilmente, si no tiene un trabajo estable. Uno de los indicios que se tiene en cuenta, que acabo de decir, es si el pronóstico de pena, si la pena que se le ve venir para esa persona es alta o no lo es tanto. Claro. Por ejemplo, una persona acusada de un delito como un hurto simple, que tiene una pena relativamente leve, que si no tiene antecedentes, seguramente, así en abstracto, ¿no? Uno puede pensar que esa persona, si llega a hacerle el juicio y llega a ser condenada, se le va a dar 2 años de prisión, de ejecución condicional, porque es la primera condena. Tenerlo detenido a ese sujeto hasta que se le haga el juicio es un sinsentido, porque esa persona, aún en el peor de los casos, que quede condenada, no va a estar preso ni siquiera un día, porque la ley argentina sí lo establece, por otro lado. Distinto es cuando el pronóstico, como el del padre Grassi, era alto. Y sin embargo el padre Grassi, con ese pronóstico alto de pena, cada vez que se lo llamó, vino y estuvo durante todo el tiempo a derecho, hasta que le confirmaron todas las instancias de revisión de la condena, y ahora está preso cumpliendo. Claro, y en la aplicación de esto, que sin dudas los jueces, los fiscales aplican la ley, se genera una sensación, porque vivimos tan mediatizados, que es como que
se sabe, se presume, o hay una verdad mediática, si queremos decirla, que va como más adelante de la verdad judicial. Entonces genera la sensación de que un tipo que... Está de moda ahora la posverdad. Exactamente, La posverdad. posverdad. Bueno, debido, da la sensación de que, de que muchos de los delitos de los que está acusado, él es el responsable. Pero claro, eso no se ve reflejado aún en el proceso penal. Y sin embargo hay etapas donde él estuvo libre y ahora se le aplica la prisión preventiva sin que haya sucedido nada demasiado distinto o importante en el proceso. ¿A qué obedecen esos cambios de criterio? Esta situación que yo estoy describiendo en abstracto, en el caso concreto no es tan fácil, por cierto. A veces se identifican algunas pruebas, algún indicio que harían pensar en una persona que no se va a fugar y entonces se lo deja en libertad. Lo deja en libertad el fiscal o lo puede dejar en libertad un juez si los defensores se oponen a lo que dice el fiscal. A veces en el transcurso de la investigación surgen otros elementos que una persona en libertad diga a partir de estos elementos ahora pienso que es peligroso y lo detengo. Todos esos elementos o toda esa valoración la tiene que hacer el juez o el fiscal que actúa. Acá en este caso concreto hablar sin conocimiento del expediente y de la causa no es recomendable y menos para nosotros que estamos en la justicia. Lo único que sí puedo decir claramente es que se ve que el juez que está entendiendo la causa advirtió alguna circunstancia que le hizo pensar que ahora esta persona es peligroso para el proceso o se podía fugar y entonces para resguardar el proceso, la investigación, lo detuvo de hecho hasta que se le realice el juicio. De todos modos esto tiene instancias. Sí, ¿no? Guillermo, Néstor, estas decisiones que se están tomando ahora como en cadena, en delitos que podemos englobar como de corrupción, generan ustedes le llaman antecedentes, generan jurisprudencia para el futuro. Es decir, yo te complementaría lo que dice Guillermo para que nuestra audiencia que no tiene formación letrada nos entendamos. Toda decisión que toma un juez tiene que estar fundada, ¿cierto? Es decir, no puede manejarse porque me piace. Tiene que ser, aunque hay casos que son de apreciación amplia, ¿no es cierto?, tiene que ser razonable. Recientemente hubo una jurisprudencia de la Sala 2 de la Cámara Federal de Buenos Aires que parece, por lo que sale de los resúmenes, de los comentarios, que bastaría, por ejemplo, para hacer referencia al caso de Debido o el caso del ex vicepresidente Vudú, que el solo hecho de haber ocupado posiciones importantes en el Estado le permite presumir que va a obstaculizar el proceso. Que tiene poder suficiente como para influir en los jueces, en los peritos, en los testigos, influir en los mecanismos del Estado que tienen que aportar las pruebas de cargo necesarias, ¿no es cierto? Más allá de lo que uno le puede llegar a gustar o no gustar desde el punto de vista político, que realmente uno no puede ser ajeno a este deseo generalizado de que los juicios sean rápidos y que los culpables sean condenados, ¿no es cierto? El solo hecho, me parece, de haber sido funcionario no puede derivar, si no hay algo más, alguna expresión que le permita al juez llegar a una conclusión de que va a obstaculizar el proceso. A veces es una suma de indicios, ¿no? A veces pruebas directas no lo va a encontrar. A veces sí, a veces hay pruebas directas, como por ejemplo encontrar lo que se está yendo. Claro. Que a veces ocurre que se lo va a buscar y José López, por ejemplo, puede ser alguna situación así. Pero la mayoría de las veces son una serie de indicios que nos hacen pensar que esa persona no va a cumplir las reglas del proceso. Que es la única razón que se tiene, porque en realidad estamos hablando de esto que sería algo bastante técnico.
pero la sociedad a veces creo que no lo vivimos de esa manera, ¿no? Cuando hay una denuncia y hay prueba importante, ya debería estar preso. Lo cierto es que la ley prevé que hay que hacer un proceso y hay que hacer un juicio para poder llevar a la persona condenada y entonces privarla de la libertad. Pero volviendo a esto, son varios indicios que se juntan. No sé si el juez ha tenido en cuenta algún otro indicio. Valorando, puedo pensar, a ver, un contacto con el poder puede ser un indicio para que esa persona pueda interferir desde otro lado hacia un proceso judicial o hacia la prueba del proceso judicial o a buscar alguna forma de esquivar. Puede ser un indicio a tener en cuenta, quizás haya que unirlo con otro, por sí solo no alcanza. Por ejemplo, que los indicios tienen que ser múltiples, precisos y concordantes, es decir, no basta... Unívocos, que vayan todos en el mismo sentido. Por ejemplo, el tema de que tenga una escala de pena alta es siempre un indicio en contra. A ver, como decía recién, nadie se va a quedar esperando sentadito a que lo vengan a buscar para llevarlo 15 años preso. Eso es en principio, pero ese indicio solo tampoco alcanza. Entonces, eso lo dice la jurisprudencia claramente. Entonces hay que buscar una serie de indicios. Y en esa línea, este es un indicio que creo que podría tener una entidad como para sostener que hay alguna interferencia, pero a mi modesto entender, yo también lo conozco, no leí el fallo, lo conozco por las noticias periodísticas, debe haber otros indicios también. Yo preguntaba si generaba jurisprudencia o un criterio que obligue en cierta manera a actuar a toda la justicia en ese sentido. Es ciertamente peligroso, esto entre comillas, fundamentalmente para quienes están en el gobierno, porque ahí, estando imputado, procesado, ahí más que nunca puedes ejercer el poder para interferir en la investigación. Entonces, la sola imputación de un funcionario haría presumir que se debe aplicar el mismo criterio y automáticamente evidentemente podría ser también un indicio, pero por eso es que digo, son varios los indicios que hay que tener en cuenta y la relación. Claro. En este caso, como decimos, haber pertenecido a un poder y, como dice la noticia periodística, por lo menos mantener alguno de contacto, podría valorarse, hablando del punto de vista jurídico, como un indicio. Estar en el poder quizás también puede ser otro indicio más fuerte. Por eso insisto, habría que ver en el fallo, porque seguramente el juez ha manejado otras circunstancias que yo desconozco, en el caso de estos que son más conocidos. Digamos, esas otras circunstancias tienen que estar reflejadas siempre en las van a tener actuaciones cumplidas. Siempre no es que el juez piense que... El clima, Guillermo, esto en términos generales, a ustedes que imparten justicia, el clima de época, llamémosle el clima de época, humana, el estado ¿no? de opinión Justicia pública. humana impartir. Claro, hay que acordar. Justicia humana, sí señor. El clima de época, el estado de opinión, lo que se dice en los medios, lo que se dice en la calle, también entre comillas, les llega a ustedes, tienen que hacer algún tipo de ejercicio para aislarse. Te estoy hablando en términos generales, ¿no? Porque es una responsabilidad enorme la que tienen ustedes. Es la responsabilidad, creo yo, como la que tenemos todos cumpliendo la tarea que nos corresponda en determinados ámbitos. Evidentemente, nosotros los que estamos aquí en San Francisco, todos los magistrados somos de San Francisco, vivimos aquí, tenemos contacto con la gente, con los amigos, con los vecinos, pero bueno, la función nuestra es atenernos a lo que dice la ley, respetando la jurisprudencia de tribunales superiores y resolver en ese sentido, tratando de ser lo más concordantes con la ley y eso siempre existió, la voz del pueblo es la voz de Dios. Lo que nosotros, los sistemas republicanos que tenemos funcionando en el mundo moderno y occidental, para decirlo de alguna manera, se basan en la prueba, en las pruebas de los hechos y de las pruebas incorporadas de manera legal, sin violar garantías. Entonces esas son las pruebas que valen y esas pruebas las tenemos que valorar en cada caso concreto y sacar las conclusiones que pueden ser. A veces las expectativas de la sociedad son distintas. Para eso justamente están las apelaciones, las vías recursivas, para llamarlo jurídicamente, para que otros tribunales superiores revisen las resoluciones, por la duda ocurran errores humanos que pueden ocurrir. Y eventualmente el legislador para modificar la ley. Y claro, un límite importantísimo que tenemos los jueces son las leyes, en todo lo que es prisión preventiva o las libertades anticipadas, que está también muy de moda en los medios de comunicación. Claro, la gente que tiene una pena, que está cumpliendo una pena
y por cuestiones de ley, la ley le otorga el beneficio cuando han cumplido determinadas condiciones de salir antes de que termine el cumplimiento de la pena y lo terminen de cumplir en libertad. Entonces esas cosas no son cosas que se nos ocurren a los jueces cuando las aplicamos, están tarifadas en la ley, de hecho se han modificado las leyes este año justamente agravando la situación de los condenados en ese sentido. Son cuestiones que están enmarcadas en la ley y que los tribunales van resolviendo en base a jurisprudencia. Siempre las cortes más altas son las que Néstor, mandan. lo vamos a dejar descansar un par de semanitas Volvemos sobre este tema con esta pregunta. ¿Por qué si a un preso lo condenan a 8 años, 10 años, sale antes? Pero lo dejamos para dentro de 2 Para decirlo corto y repitiendo lo que acabo de decir, está previsto en la ley esa situación, no acá, en todo el mundo está previsto, hay que tener algunos requisitos para que ese beneficio sea otorgado, no lo hace el juez porque quiere, tiene que pedir informes, tiene que respetar ciertas condiciones, y la ley, ahora como le dije, a mitad de año se ha cambiado y se ha agravado para algunos delitos, ya no se puede esa salida anticipada, expresamente dice, para todos estos delitos no. Pero bueno, ahí está, hay un criterio del juez que aplica en base a prueba, pero está la ley, que es lo que tenemos que respetar, y eso lo podemos cambiar entre todos en el sentido de que son los legisladores, que nosotros votamos, todo el pueblo y elige, son los que tienen que modificar esa ley. Doctor Guillermo Rabino, muchísimas gracias, muy amable realmente. Gracias por haber compartido con nosotros y con nuestra audiencia este tema que creo que ha conmovido a gran parte de la sociedad, que por ahí no entiende, ¿no es cierto?, qué está pasando en esta misa, por qué a unos sí y por qué a otros no. Nosotros buscamos una pausa. Cuando volvamos a otro tema que está en ciernes nada más, porque está en estado, diríamos, de preproyecto, reforma laboral, pero el preproyecto ya está circulando y ya origina opiniones. Para comenzar el tratamiento de este tema, que lo vamos a seguir a lo largo de los próximos meses, el doctor Guillermo Peretti, también una de las voces más autorizadas para hablar sobre derecho laboral en la ciudad y en la región. Tu noche empieza a tomar con mucha fiesta. Santorini Egresados te propone la exigente moda que querés ver. Todo lo último con mucho estilo. Santorini, indumentaria oficial del jugador de la noche. 25 de mayo 2077. En Mutual Árabe creemos en el crecimiento constante. Por eso nuestros asociados hoy cuentan con nuevos servicios en los consultorios externos de Mutual Árabe: pediatría, odontología, psicología, fonoaudiología y nutrición. Asociate y vení a disfrutarlos en Irigoyen, esquina Larrea. Mutual Árabe, nuestro objetivo es verte crecer. Vulcano, equipos y accesorios para lubricación, equipamiento especializado para el mantenimiento automotor, ideales para estaciones de servicio, concesionarios de vehículos y lubricentros. Además, una línea exclusiva de productos para el agro. Vulcano, desde hace más de 30 años, apostando a la industria de San Francisco. www.vulcanolubricación.com.ar. Bueno, Daniel, hasta ahora venimos cumpliendo, ¿y de qué manera? Y lo que tenemos en ciernes es reforma laboral, como dijimos con el doctor Guillermo Piretti. Guillermo, buenas noches, bueno, y gracias, ¿no? Ya sos un amigo de la casa que responde a nuestras requisitorias. Te agradecemos, buenas noches. Buenas noches, ¿no? Y gracias a ustedes. Esta vez no vengo por un tema de derechos humanos, sino por un tema laboral. Un tema laboral que es tu ¿De qué se trata de esta reforma laboral que se viene anunciando? Bueno, este tema, yo quisiera comenzar como explicando que el derecho laboral es distinto al derecho civil. El derecho laboral es un derecho protectorio, es un derecho que siempre ha tenido una serie de normas a favor de la que se considera la parte más débil
en una relación laboral, ¿no es cierto? Por eso los principios de irrenunciabilidad, en caso de duda a favor del operario, cierta inversión de la carga probatoria en caso de falta de exhibición de documentación, pero no es el derecho civil. Claro, precisamente el derecho laboral, para tratar que las dos partes de la relación estén en igualdad de condiciones. se parte que es un derecho protectorio, ¿no es cierto? Esta reforma me parece que en cierto modo quita mucho de esos beneficios al trabajador. Sobre todo porque... ¿Podés enunciarnos primero y después abordar lo que te parezca más interesante? ¿Cuáles son las principales reformas que están en ese borrador que envió el gobierno a los gremios y que ha cobrado difusión y que origina el debate sobre este tema? Sí, podría hablar del tema indemnizaciones, el tema de... El tema de indemnizaciones que va a la baja. El tema de indemnizaciones, hay un artículo que es el 245, que está en la Ley de Contrato de Trabajo, que se comenta que se reducirían otros complementos que se suman a la parte indemnizatoria, como son las comisiones, las horas extras, los premios, bonificaciones. Incluso hay fallos de la Corte Suprema que dicen que las sumas no remunerativas también integran el salario. Porque acá se ha dado durante mucho tiempo que el sueldo era el sueldo básico, a lo mejor eran 5.000 pesos, pero había otros 4 o 5.000 pesos de suma no remunerativa, que para no pagar aportes se las calificaba. Entonces tenemos fallos que dicen que el concepto de salario es el que dice el artículo 103, que lo dice la OIT, que es todo lo que ingresa habitualmente al bolsillo del trabajador. O periódicamente. El tema de la indemnización, en ese sentido, evidentemente sería una reducción importante. Se habla también de la reducción de los plazos de prescripción, que la prescripción pasaría a ser un solo año, cuando actualmente el trabajador tiene 2 años para hacer su reclamo. Incluso un poco de contramano con el último reformas del Código Civil, que habla de prescripciones genéricas de 5 años, otras de 2. Incluso históricamente... era de 4. Era de 4. Claro, en 1974, cuando sale la Ley de Contrato de Trabajo, era de 4. Incluso, doctor, había preaviso de 3 meses, que después se redujo a 2, pero en este caso la prescripción de 1 año se considera que es una prescripción sumamente acotada. Otro de los puntos que se comentan, que se critican, el tema del banco de horas, que se dice que no habría horas extras, sino que quedaría al arbitrio patronal, por ejemplo, un día trabajar 10 horas, otro día trabajar 6 horas, como organizar las horas de la jornada. Se mantienen las 48 pero distribuidas, semanales, pero distribuidas con un criterio patronal, digamos. A criterio de la empresa. Sin pagarse las horas extras. Trabajamos de lunes a jueves. El viernes... Claro, y no pagas la hora extra. Y no lo pago como hora extra. Otro tema que preocupa es el tema de... se habla de cooperación, o sea, que se perdería la irrenunciabilidad de derechos. La irrenunciabilidad es cuando el trabajador le podrían modificar alguna condición que se llama el ius variandi, cuando te modifican el horario de trabajo, te modifican determinadas condiciones, como que perdería ese derecho, no tendría más el derecho a pedir una reinstalación. No sé, vamos a poner un trabajador que trabaja continuamente de día porque de noche estudia, y le modifican el horario y que se lo pasan a trabajar a la noche. Él no podría pedir la reinstalación y mantenimiento de sus condiciones, sino se da por despedido o no tendría turno rotativo. O no tendría otra, digamos, que vaya variando opción de 8 horas, ¿no es cierto? Que una semana te toque de 0 a 8, la otra semana... Eso ahora no se puede hacer ni con acuerdo del trabajador. Ahora hay un artículo que permite que el trabajador se pueda dar por despedido, pero también pueda pedir la reinstalación en las condiciones... O directamente, si no me perjudica, me conviene, lo acepta. Perdería el derecho a reclamar el mantenimiento de las condiciones. Bien. Otro tema que también se critica, con relación critica me refiero a pérdida de derechos de los trabajadores, es este tema de las tercerizaciones. Por ejemplo, una multinacional contrata un servicio de limpieza, un servicio de vigilancia, un servicio de gastronomía. No tiene empleado directo, contrata a terceras empresas. A una empresa de limpieza, ¿no es cierto? Pero tiene obligaciones de control, porque yo si contrato una empresa tendría que pedirle que tenga los empleados en regla. En este caso, si se pierde la solidaridad, se perdería la posibilidad del trabajador de reclamarle al empleador, digamos, que pudo haber contratado un insolvente. Pudo haber puesto a una empresa de limpieza insolvente, y el trabajador ¿a dónde va a ir a reclamar? En la actualidad, a ver si logro entender. Yo soy un empleado de la tercerizada.
me pusieron en negro, no me ponen en blanco, le hago un planteo a la empresa, la empresa es insolvente, puedo ir contra la contratante de la tercera. Claro, porque sí, porque hay una solidaridad. Una solidaridad. Él debería haber contratado una empresa que tuviera todos sus o por lo menos ejercer su control y preguntarle mensualmente, usted tiene RT, usted tiene obra social. Eso desaparecería. Claro. La reforma laboral sí se ejecutara. Sí, y es muy fácil control, con pedirle el 931 ya. Pedirle los recibos, por lo menos que si hay la una protección. información que se vuelca mensualmente a la FIP, que creo que es el formulario 931, donde no tengo que andar punteando. Todos los meses. Todos los meses lo tienen que presentar. Me das eso todos los meses y ya está. Todos los meses. Eso se perdería. Eso no se puede falsificar, claro, porque la información básica está en la DGI. Claro. Eso se perdería, el trabajador pasaría a tener un riesgo mayor de cobrarle a una empresa, a lo mejor que desconoce su solvencia. Guillermo, yo dentro de toda la información, a veces contradictoria o fragmentada, alguien dijo que también se iba a modificar la forma de indemnizar, asimilándola a partir de ahora al régimen de la industria de la construcción. Como un fondo. Sí, yo también eso lo he escuchado, como se haría un fondo, sin estar del todo claro cómo sería la formación de ese fondo y cómo se percibiría. Como tienen, por ejemplo, en España, tienen un fondo de desempleo, que es un porcentaje del sueldo que estaban cobrando en actividad, pero que lo paga el Estado. Acá durante un periodo de tiempo. Como bien dice el doctor, en la UOCRA hay un sistema por el cual en el primer año te descuentan del sueldo un porcentaje, un 12% y después un 8%. Pero el día que vos te vas, aunque renuncies, tenés acumulado ese fondo. Va a pedir la libreta. Sí. O sea, no sería una cuestión de independientemente del despido. Otra de las cosas que dicen que se van a eliminar son los agravantes indemnizatorios. Ese es un tema que a lo mejor es lo que genera muchos comentarios con esto que se dice de la historia del juicio, de la industria del juicio. Los juicios, en mi opinión, las planillas se hacen elevadas cuando el trabajador está en negro. ¿Por qué? Yo puedo contratar a un trabajador a prueba, lo tengo 3 meses, no lo indemnizo. Pero si no lo inscribí, no me rige la prueba. Entonces ahí ya cambia. O sea, lo mismo que cambia una indemnización si yo voy a despedir a una persona en blanco que a una persona en negro. Acá hubo 2 leyes que incluso son de fechas, las 2 leyes vinculadas a épocas políticas en las cuales tenía mucho poder Cavallo. O sea, la ley 24013 es del año 91, sí, y la ley 25323 de la última etapa de Cavallo con De la Rúa es del 2000. O sea, son leyes que decían el trabajador que denuncie la situación del negro, que se establecían 3 categorías en negro. El negro total, el que está en negro... Sí, que no existe. El negro, digamos... Parcial en la fecha de ingreso. A lo mejor entró en el 2005 y figura en el 2008. O el negro en la jornada. A lo mejor figura mediodía y trabaja todo el día. O con menor remuneración. A lo mejor figura 5.000 pesos y gana 10. El que hacía un reclamo después tenía como una especie de sanción al patrón, como un premio por hacer esa denuncia, que si era despedido dentro de los 2 años siguientes a su reclamo, tenía una indemnización agravada. Después sale otra ley, porque esta ley exigió una serie de requisitos. Que se hiciera vigente el vínculo laboral, después se estableció que había que comunicarle a la FIP, o sea, se convirtió más en recaudatoria en realidad el tema, había que avisarle a la FIP la situación. Y si que no fuera un negocio entre el trabajador y el empleador, decir, claro, señor, usted va a cobrar, pero en tanto y en cuanto le comunique a la FIP para que la FIP recaude lo que corresponde. Y era un plazo muy exiguo, es un plazo muy exiguo, son 24 horas. Entonces, si vos no le avisás a la FIP a 24 horas, se te puede caer esa indemnización. Claro. Entonces, si no se daba esa, unos años después aparece otra ley, que la 25323, que si bien es un poco menor los agravamientos, también no es necesario ni avisar a la FIP, ni es necesario que estuviera vigente la relación laboral. Guillermo, si había una registración deficiente en cualquiera de las cosas que dijimos, pero ahí se duplicaba únicamente la indemnización. En lo demás también se duplicaba. El preaviso, la integración, era más gravosa, digamos. Hay una realidad laboral que es que hay un nivel de informalidad muy alto. Se habla del 30% de trabajo informal. Estas reformas, como están planteadas, si se aprobaran, estamos hablando de anteproyectos, van en el sentido de disminuir esa informalidad, porque ese parece ser el objetivo, y un objetivo razonable, es decir, bajemos la informalidad laboral.
¿Estas medidas van en ese sentido, en tu opinión? Yo creo que son intentos que ya se han realizado en años anteriores y lamentablemente no han dado resultado. Cuando salieron todos los contratos durante el gobierno de Menem, de los contratos práctica laboral para jóvenes, los contratos que también apuntaron a la informalidad, y en aquel entonces era más alto todavía, pues estamos hablando de un 40 y pico, yo creo que es muy difícil porque yo no sé si es la cultura del argentino o qué en general, o es en lo que fallamos como Estado, en la falta de los controles suficientes, ya sean ministerios de trabajo, ya sean organismos recaudadores, ANSES, AFIP, pero la informalidad es muy grande. Tener un trabajador en negro, porque te dicen el costo laboral, y es muy alto, sí. No creo yo que sea el único costo, porque también son altos los costos actuales de las tarifas, ¿no es cierto? O de otros costos, no creo que sea el único el costo laboral. Se avanza mucho en la crítica a la industria del juicio, como si el trabajador fuera responsable un poco de esta situación. Pero yo me pregunto, un trabajador que está en negro, que está en otra categoría, que no le paga, si no recurre a la justicia, ¿a dónde va a recurrir? O sea, la justicia es el camino donde tiene que recurrir. Y el doctor Sapia, del cual yo tengo el mejor de los conceptos, dice que el decreto de la justicia laboral muchas veces se basaba en dos razones. La demora en los juicios, que realmente están demorando mucho. O sea, en San Francisco un juicio está demorando por lo menos 4 años. Si hay una instancia casatoria, puede ser otros 3, 4, 5 más. Y en la falta de cobrar muchas de las sentencias. Porque muchas veces el trabajador, después de esperar esos 7, 8 años, se encuentra con que la empresa no existe más, hicieron un SRL, está en concurso, cambiaron de dueño. O sea que hay un descrédito porque al trabajador también le cuesta cobrar. Yo creo que el tema de la industria del juicio se instala más que todo por el tema de los juicios de accidentes o de la cuestión que también creo que se lo plantea el abogado como el malo de la película, y en realidad un juicio de accidente depende de un médico que dé un certificado, de una junta médica que apruebe una incapacidad, de un juez que homologue ese acuerdo, pero me parece que se ha instalado como que el abogado es responsable, y yo creo que el abogado es el canal que tiene el trabajador para hacer. Sí, pareciera ser que la crítica fundamental es algunos estudios que son organizaciones destinadas a fabricar pleitos, en donde no solamente atienden los reclamos que normalmente atienden el 90% o el 95% del abogado que hace derecho laboral. Es decir, directamente son una fábrica de juicio, ¿no es cierto? Pero no es un tema, no es una enfermedad endémica de la profesión. Es decir, son patologías puntuales. Es decir, si se detecta que Néstor Gómez o Guillermo Peretti han montado, montado eso, bueno, habrá que arbitrar los medios sancionatorios para que estos dos abogados dejan de hacer. Pero no modificar toda la ley. Yo creo que no. Es una opinión. No es fácil el tema. Yo lo dije a Sapia. No. Sapia ha dicho que se retrocede 100 años con esta ley. Gente crítica a esta ley, dice que de los 145 artículos hay uno solo a favor del trabajador, que es el que aumenta la licencia por paternidad, que le da más días de licencia al padre. De 3 va a 15 Pero días. evidentemente veremos cómo se va desarrollando. Yo creo que acá va a ser un debate largo, o intenso por lo menos. Guillermo, te comprometemos para irlo siguiendo el tema y bueno, irlo analizando juntos, junto a otras voces que iremos sumando, porque es un tema muy importante. Y que afecta a un colectivo, muy grande. Total, porque estamos hablando de todo el sector empresario y de todo el sector trabajador, vinculado a través de estas leyes, ¿no? Así que vamos a sumar voces a lo largo del resto de los programas. Pero ahora, la verdad, nos quedamos con un sabor a poco en los 3 bloques. Tendremos que haber hecho un programa de 2 horas. Bien, con esto nos estamos despidiendo. Creo que cumplimos con lo que habíamos anunciado, y en la confianza de que el miércoles que viene podamos mantener nuestra cota, es que con Daniel Pastore los permitimos invitarlos para que compartamos otra hora de aquí a ahora actualidad. Muchísimas gracias y muy buenas noches.